Bueno, y la pregunta 4 decía que entre el siglo XIX y comienzo del siglo XX, quienes integraban las clases subalternas rurales, en plena economía agroexportadora, ¿no es cierto? Después dice, en Argentina, en este periodo los obreros formaban parte de la clase subalterna frontera. Esta está hecha a propósito. Y está hecha a propósito porque ya venían confundiendo, como que en Argentina hubo obreros con la industrialización por sustitución de importación. Y se olvidaron de los que trabajaban en los frigoríficos, de los que trabajaban en los ferrocarriles, de las primeras organizaciones, de los anarquistas en Argentina, como si eso no hubiera sido contemporáneo al modelo agroexportador, que también hubo una industrialización vinculada a este modelo, a propósito ya fue, porque esa fue una dificultad que además está señalada en el protocolo de dificultades. Bueno, seguimos. Después, por eso estamos en la etapa del modelo agroexportador todavía. La cita siguiente dice: bueno, ahí son las impresiones de un trabajador, miren el año, ¿no? Todavía estamos modelo agroexportador. Además, fíjense la industria que está ligada a la producción de alimentos, y dice, ¿con qué forma de organización de la producción del trabajo relacionan las citas? Cuando dice que los cronometristas tomaron el tiempo a los obreros más capaces, a los más hábiles y fuertes, para luego hacer los cómputos y establecer las marcas mínimas. Los que no aguantaban serían despedidos, así como los débiles y los enfermos. Yo creo que ahí está clarísimo, ¿no? Eso de cronometrar para lograr el mayor rendimiento del trabajo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, ahí evidentemente está el taylorismo. ¿Qué significa la última oración? Que dice, mandaba la voluntad y el cerebro de Mr. Swift a través del estándar, o sea, de este sistema de organizar la producción cronometrando el tiempo de los obreros más rápido, más listo. Bueno, después las 5, vamos rápido. ¿Qué cambios referidos tú? Igual ustedes paren si hay algo que quieran decir. ¿Qué cambios referidos a la industrialización podés deducir a través del siguiente cuadro? Miren las empresas, miren el origen y miren el rubro. Y no queda duda. No queda duda la entrada de capitales, cómo se va sustituyendo el capital británico por parte del capital norteamericano. Pasamos. Y después, al final, ahí sí ustedes tenían que, los chicos de la categoría A, ¿por qué se habla de negociación y de represión bajo la época de Irigoyen? Hay un parrafito que pudiera dar cuenta que la política irigoyenista hacia el movimiento obrero fue oscilante. Sí. Ahí va. Irigoyen, ¿viste? Porque Irigoyen escuchaba al obrero y también lo reprimía, pero no escuchaba al obrero común, porque hay una foto donde aparece Irigoyen hablando y habla con los esfuerzos, con los que están integrados a la economía agroexportadora, ¿no? Entonces como que les daba más importancia a esos obreros que los obreros de las fábricas, que a los que los reprimían. Y además hablaba con las organizaciones. Generalmente Irigoyen hablaba con los sindicatos, que por ahí eran los que más negociaban, porque las anarquistas no querían apoyo del gobierno y los socialistas eran como que querían hacer su partido. Eso es otra cosa importante, el sindicato más combativo y los sindicatos más negociadores. Y hay, como dijo el compañero, rubros de la producción con los cuales era más necesario arreglar la competitividad. Rápido. No, pensaba una consulta que quería dar sobre la consigna 5, digo, en el marco de esta propuesta de metaevaluación, que me parece muy interesante y muy enriquecedora. Me pregunto si en la consigna, como para realizarlo nada más, está claro en algún lugar en el encabezado si esas son inversiones extranjeras o argentinas.
O sea, si en algún lado está situada, está arriba, es porque no lo vi, porque es la primera oportunidad en la televisión, perfecto, porque como es la primera oportunidad que tengo de verla, no. Importante lo que dice el Porque si no hubiera sido otra la... los encabezamientos. Bueno, vamos a la categoría B, así después nos vamos a comer. Ya no te a nosotros nos tocará el arroz. Así está haciendo. A nosotros nos tocará comer. Vamos a la prueba B. Ahora sí que también, pero muy bien, chicos, muy bien, porque a veces es como que los contenidos de la categoría A y reflexiones sobre ese tipo de contenidos no salen a veces en estos intercambios. Y al mostrar ahora más en detalle las pruebas, va saliendo. ¿Sí? Bueno, en los países del capitalismo central y por motivos socioeconómicos y políticos, los gobiernos se comprometieron con el pleno empleo, el bienestar y la seguridad social, dando pie por primera vez a la existencia de un mercado de consumo masivo de artículos que pasaron a considerarse necesarios. Ahí le falta una S, me parece. A considerarse necesarios. Ya cuando dicen consumo masivo, ¿a qué le suena? A estado de bienestar, ¿sí? A producción en masa, consumo masivo. Y las preguntas vienen encadenadas. Hacerse referencia, cuáles son los... y cuidado. ¿Cuáles son los motivos socioeconómicos a los que se alude? Es evidente que estamos saliendo de la Segunda Guerra, ¿no? Y ya antes en Estados Unidos hubo algo similar cuando se salió del pregunta. Eso serían los motivos socioeconómicos. Pero después vienen los políticos y después un cartel de propaganda de la revolución rusa, que uno puede decirle a qué viene esto. Quería consultar a los que han entendido cómo hicieron, porque esta parte me estuvo pensando un montón, porque justamente el párrafo tiene un montón de conceptos del mundo capitalista, consumo masivo, estado de bienestar, todo eso, y después uno tiene que relacionarlo con la propaganda de la revolución rusa, comunismo. ¿Qué pasa? Bueno, yo por lo menos, como dice ahí, los motivos económicos y políticos. Este se podría relacionar obviamente por el motivo político. Una de las razones por las cuales se instala el tipo de Estado que basado en la idea keynesiana, el Estado benefactor, es que se necesitaba, como hablan los países industrializados, acabar con el fantasma comunista que se está expandiendo por Europa. Y la imagen en sí representa la unión del débil creciente proletariado ruso con los agricultores. Esa es la representación política de la imagen. Y lo que explica desde el lado del capitalismo era decir, por lo menos eso hice yo, de que era muy importante, políticamente hablando, ayudar económicamente, para la redundancia y la mezcla de palabras, económicamente a los países para que no terminen con ese tipo de política comunista y revolución rusa como la que existe. además en un estado de crisis social en donde aparecía como posible, ¿no? Las luchas contra el sistema. Entonces, por un lado, la recuperación del sistema a través del fordismo y por el otro lado, la tranquilidad social a través del estado de bienestar, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Por eso la imagen de la revolución rusa y la pregunta que viene después, no, estaba antes. ¿Dónde está la pregunta? Se me escapó. Explicar, a ver, uno C, porque la siguiente imagen puede relacionarse con los motivos políticos. Ahí está, Bueno, y después seguimos, uno D, explicar lo subrayado en el párrafo que está más arriba, por qué comienza a perderse el bienestar y la seguridad social a partir de la década del 70 del siglo XX. Ahí aquí había que hacer referencia, evidentemente, claro, a la crisis de los 70, los comienzos de las ideas neoliberales, el cuestionamiento del estado de bienestar, no sé cómo lo hayan encargado, puede ser válido. La 2, había un párrafito en el cual, yendo a América Latina, hablaba de nacionalismo y populismo. Nacionalismo y populismo. Y ahí el marco temporal es del 30 al 60.
para América Latina. Les pedía nombrar países latinoamericanos donde se dieron algunas de las transformaciones que estaban en la cita, cuáles pueden tener un carácter nacionalista, y después para el populismo ese chiste, digamos, ese cómico, en donde Perón dice, de bastante bien, donde Perón dice, ¿lo identificaron o no? Sí, lo identificaron. Ay, se mueve y se mueve. Dice: muy bien, señores ministros, nuestra próxima reunión será el 17 de octubre, creo que 17 de octubre les dice algo, ¿no? Nosotros traemos el mate y yo traigo las masas. Eso, eso es muy bueno. Claro, una de las características del populismo es la relación del líder. Bueno, seguimos. Seguimos viendo ese tiempo. Por eso, y ahora invierte la cosa. ¿Qué sectores sociales no conformarían dichas masas? Y ahora, sí, claro. Fundamentalmente los sectores que uno no puede llamarlos masas trabajadoras, masas populares, y que coincide con el antiperonismo. Bueno, seguimos. Dice: el disciplinamiento político, económico y social durante las dictaduras militares en América Latina en los 70 del siglo XX. Ese es el título que da pie a todas las preguntas. Los golpistas, ¿a quiénes consideraban que era necesario disciplinar o reprimir? Acá les voy a dar un ejemplo. A ver, hola. Por ejemplo, el equipo que mientras elaborábamos esto, les cuento yo la intimidad. Les voy a contar una cosa simple. Habíamos escrito ¿a quiénes se consideraba que era necesario disciplinar y reprimir? Y pues, no. Los golpistas, ¿a quiénes consideraban que era necesario disciplinar y reprimir? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si no hubiésemos puesto los golpistas, es como la propia pregunta justificaba la represión. ¿Se dan cuenta ustedes de las sutilezas que tienen estos temas? Bueno, esto fue una cosa que después de revisarlo, no, esto hay que agregarlo, y de hecho lo agregamos. ¿Se dan cuenta, no? Bien, las medidas de disciplinamiento, que eso creo que debe haber estado. La 4 nos muestra ahí un tipo de producción, una forma de producción. ¿Lo identificaron? ¿Qué forma de organización de la producción identificaron? Toyotismo, sí, populismo. Yo le pregunté a la profesora porque creía que cuando se daba conclusión que podía ser populismo, podía ser toyotismo, sino que la diferencia del toyotismo era el tema de los sectores. Entonces ella me dijo que qué veía yo muy más bien. Y le dije que veía automatizaciones. Entonces me dijo, avala una de las dos principales, que era los políticos. Supuse que era el toyotismo por lo reciente en el tiempo, que también por menos de sentido tecnológico. Si no aparecía, por ejemplo, García el transportador. Yo también estaba en la duda, y volviendo a lo que decía ahí del alumno estratégico, si uno ve la consigna de vuelta, dice a qué nueva forma de producción en referencia. Y si nos damos cuenta, el terrorismo y el fordismo eran de principios de 1900, finales del siglo XIX, y el toyotismo es mucho más moderno. Y además, cuando uno lee la B y la C, también se da cuenta de que hacen referencias a un nuevo fase del capitalismo, que es la globalización. Nueva forma de organización de la producción y del trabajo, ya no es el obrero más, ya no es el consumo masivo, ya no es el consumo masivo. Argentina en los 90, bueno, ustedes me decían que había poco de peronismo. ¿Se dieron cuenta que se los dije a propósito? Vamos, alumnos de la Olimpiada de Historia e Instancia Nacional. Bueno, miren, no es peronista, dicen acá. Bueno,
Argentina, sí, aunque el peronismo le cueste reconocerlo, en sus variadas diversiones es una. Y lo más interesante es que acá, en esos breves fragmentos del discurso de Carlitos, aparecen las banderas históricas del peronismo. Dice, estamos desde esta transformación de la República Argentina asistiendo a la transformación del mundo. La idea global está aquí. Abajo dice, queremos ser parte de un nuevo mundo más justo, más libre, más soberano. Qué inteligente forma de utilizar políticamente lo que puede quedar en la memoria colectiva, ¿no? La Argentina justa, libre y soberana, sí. Vale la pena recordarlo, existe tan solo un mundo, no tres. Es decir, se acabó primero, segundo y tercero. Claro, chao, tercermundismo, sí. Bueno, esto es un tema bastante desarrollado, creo que. Sí, seguimos. Después seguimos en la 5, terminamos ahí, con sectores que se benefician y sectores que se perjudican. Eso también es hablar desde una perspectiva que mira que en la sociedad no todo lo que se hace es para todos. A veces los discursos tienen por el pueblo, para el pueblo, pero uno después ve y analiza y ve varias medidas a quiénes benefician. Sí, porque a veces eso es otra cosa que cuando aprendemos historia tenemos que ver. Una cosa es el discurso y otra cosa es cuando uno analiza concretamente las políticas, las medidas. Bueno, y ahí les pregunto, para justificar si la Argentina formó parte del nuevo mundo más justo, más libre y más soberano. Ahí tenían que fundamentar ustedes, no opinar, fundamentar, dar después. Y por último, ahí lo que ustedes dijeron al principio de este intercambio. Hasta ahí llegamos. ¿En qué contexto social y político se tomó esa medida? Estamos hablando de la crisis, ¿no es cierto? Y las consecuencias económicas y sociales, por lo menos las inmediatas. Porque es cierto, hasta ahí desarrollo el manual y hasta ahí es cierto, con lo que empezó la reunión de hoy. Bueno, yo quería comentar una cosa que nos pusimos a hablar con los chicos y ya salimos. Que justamente el último punto del aceite se puede tomar dos ramas posibles de las consecuencias económicas. Por un lado, tuvo la población que, bueno, tenía sus ahorros en dólares, se lo especificaron después de hacer el ajuste, entonces vieron pérdidas, bueno, 12 dólares la parte más o menos. Pero también estaba que el libro apuntaba de que eso ayudó a que se pudiera hacer una reestructuración del sistema capitalista, la reestructuración de deuda. Entonces, bueno, nosotros veíamos que se puede apuntar de distintos modos, que son consecuencias económicas y sociales, pero de dos versiones distintas: la reestructuración o la pérdida y la crisis. La convertibilidad no provoca lo mismo en todas las sociedades. Las sociedades no son homogéneas. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna otra? Es importante reflexionar sobre Después, cuando uno está más en la clase con sus alumnos, sí puede ir a los detalles. Por ejemplo, yo contesté esto, a ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no lo otro? Ahí más a los detalles. Si esto lo hiciéramos en la escuela, que seguramente se hace, sirve enormemente para aprender. Y sirve también para intercambiar sobre los temas. Sí. Bueno, tomando en cuenta lo que se tiene para la capacitación docente, no presencial, de la historia oral, específicamente yo digo a los chicos, yo soy un testigo directo de todo de los 90. Me compré la moto de mis sueños, gracias al 1 a 1, terminé despedido del trabajo, gracias al 1 a 1, y terminé siendo profesor, gracias al 1 a 1, digamos, ante lo que ocurrió. Entonces, esto de la entrevista oral, es decir, soy un ejemplo viviente de que más allá del manual del libro de texto, les relato esto. Yo estoy acá, en este momento, y ahí abono, ¿no?, lo que vos decías de que no a todo el mundo le pasaba lo mismo.
socialmente, con el amigo, el vecino, uno veía que, o gente que incluso hoy dice, ojalá que vuelva otra vez, porque yo me acuerdo que en el 1 a 1, y yo digo, vos sabés que yo tengo una visión tan tenebrosa, y lo digo directamente porque lo viví, es decir, la cuestión del despido es una marca indeleble, digamos, ¿no? que pasa, entonces, digo, a veces, por esto la validez de la historia reciente, que por allá dejar pasar 30 años, yo no puedo dejar pasar 30 años. Y de ahí historias que se vivan, ¿no? Se encarnan, porque en definitiva la historia la hacemos todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, han estado pero brillantes, además. Creo que nos hizo bien estar este rato juntos y reflexionar sobre el